Vamos a empezar. Sí, mira, Procedo a ya empiezo. la clase anterior, si se acuerda, nos habíamos quedado en resta de vectores, ¿verdad? Pero yo les indicaba que eso ya lo habíamos visto cuando vimos suma de vectores. Y rápidamente hicimos la indicación de que una resta de vectores es lo mismo que la suma. La única diferencia es que cambia el signo menos del segundo vector. ¿Ya? Entonces, procedo a compartir pantalla. Nos hayamos quedado aquí, ¿verdad? Para aquellos que igual tengan alguna duda de cómo se define una resta de vectores, pues se define de la siguiente manera, ¿no? Si yo tengo B1 y tengo B2, como A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, su resta se denota por B1 menos B2, ¿sí? Es decir, el vector 1 menos el vector 2, y sus coordenadas son A sub 1 menos B sub 1, A sub 2 menos B sub 2 y B sub 3 menos B sub 3. Es decir, la resta entre cada una de sus coordenadas. Lo mismo que hacíamos con la suma, pero ahora con la resta, ¿no? Y ahora, veamos lo siguiente. Mire, la resta entre dos vectores, B sub 1 menos B sub 2, se puede expresar como la suma del vector 1, ¿sí? Más el inverso del vector 2. ¿Se acuerda que en la clase anterior vimos inverso del vector, inverso vector? Entonces, la resta entre los vectores se puede expresar como la suma entre el vector 1 más el inverso del vector 2. Porque para sacar el inverso era lo mismo, ¿no? Multiplicábamos por el signo menos el vector. Entonces, en teoría es lo mismo. Si usted multiplica más por menos aquí, le va a dar menos, que es lo mismo que está del lado izquierdo. ¿Ya? Eso para que no se confunda. Acá, gráficamente, mire, gráficamente. ¿Qué representa el vector gráficamente? Si nosotros tenemos el vector 1 y tenemos el vector 2, ¿sí? Partiendo ambos desde el origen. Su origen es el mismo, si se da cuenta. El vector 1 parte de aquí y avanza hacia acá, y el vector 2 parte de aquí y avanza hacia acá. ¿Ya? Nosotros para la suma, para determinar el vector resultante, o el vector que daba como resultado de la suma, aquí hacíamos el método del paralelepípedo, ¿verdad? Hacíamos el método del paralelepípedo, reflejábamos este vector acá, y el vector 2 lo reflejábamos arriba, y luego la distancia medida desde el punto de partida hasta el punto de llegada, esa era la suma de los dos vectores, ¿verdad? En la resta es diferente, mire. Usted parte ambos vectores desde el origen, ¿sí? Pero B1 menos B2 le indica que el vector, el nuevo vector, va a partir desde el final, o el punto final, desde B2, es decir, desde la segunda posición, desde B2, y va a llegar hasta el punto final del vector B1. Yo creo que gráficamente se entiende, ¿no? Ya no es desde B1 hasta B2, sino que vendría a ser desde el punto final de la segunda posición, que en este caso es B2, hasta el punto inicial de la primera posición, que en este caso es B1. ¿Se entiende esa parte? Ya no es desde B1 hasta B2. Lo mismo acá, mire. Es el mismo ejemplo, pero expresado acá. Acá es la resta, en cambio, de B2 menos B1. Entonces la segunda posición va a ser B1, ¿verdad? Lo que me indica que el vector o la resta entre esos dos vectores va a salir ¿desde qué posición? Desde la final de B1, porque ahora es B2 menos B1. Entonces, la segunda posición me indica de dónde sale el nuevo vector, ¿sí? ¿Y hacia dónde avanza? Pues avanza hacia la primera posición, que en este caso es el vector B2, ¿sí? Eso gráficamente. Para que lo entienda desde cero, vamos a explicarle rapidito aquí, para que lo entienda desde cero. Si nosotros tenemos un vector B1 y tenemos, disculpen, si nosotros tenemos un vector B1 y tenemos un vector B2, ¿sí?
nosotros sabíamos que la suma, si me refiero a la suma de esos dos vectores era tener el vector B1 en el origen, aplicando el método del paralelepípedo, ¿no? En el origen también sacaba el vector B2, este es B1, este es B2, y si yo aplicaba el método del paralelepípedo, debía este vector hacerlo paralelo acá, y este vector hacerlo paralelo acá, ¿verdad? ¿Y cuál era el vector suma? El vector suma era este vector, ¿verdad? Ese vector que ustedes ven en rojo es el vector suma B1 más B2. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el vector resta? Es decir, ¿cuál es el vector B1 menos B2? Si nos pregunta B1 menos B2, nos está diciendo que el vector, mediante ese método, debe de partir del vector 2, ¿verdad? Y llegar al vector 1. ¿Y cuál es mi vector 2? El de aquí, ¿verdad? Entonces de aquí, voy a borrar este vector de aquí. Voy a borrar el vector suma, porque eso ya lo analizamos. Significa que va a partir en el punto final del vector 2, ¿verdad? Si este es mi vector 2, voy a partir de aquí. ¿Y hacia dónde va a llegar? Pues hacia el punto final del vector 1, que sería así, ¿sí? Con la flecha dirigida hacia acá, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y cómo sería mi vector B2 menos B1? ¿Sí? Pues se dice que si B1 menos B2 es determinado vector, que es el que tenemos aquí, el B2 menos B1 es el vector inverso. ¿A qué me refiero? Que B2 menos B1 es igual a escribir menos B1 menos B2. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Que la única diferencia es que el vector B2 menos B1 ya va a ser un vector que esté dirigido no hacia arriba, sino hacia abajo. Porque es el inverso, ¿no? Y recuerda que el vector inverso cambiaba únicamente el sentido. Entonces, si yo ahora digo que es B2 menos B1, parto de B1 y llego hasta B2. ¿Ya? Entonces aquí tengo B2 menos B1. ¿Sí? Yo espero que le pase a Amanda que no puede entrar. Yo espero que haya quedado entendido un poquito esa parte, ¿no? Ahora, sigamos compartiendo. Eso con respecto a la resta, ¿no? No lo quería explicar, pero bueno, igual terminé explicando. La multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué me dice Ashley, la multiplicación de un vector por un escalar? Voz fuerte, Ashley. El vector B2 desde ahí, ¿no? O el cuadro amarillo. El amarillo, sí, claro. Sea el vector B, A1, A2, A3 y un escalar U real, ¿no? A ver, La multiplicación entre U y B se denota por U, V y sus coordenadas son UA1, UA2 y UA3. Ya, muy bien. Una cuestión. Esta no es una U, ¿no? Esta es una letra romana. Ve, una letra griega. Que se representa por mu. ¿Sí? Lee como el Pokémon, mu. Mu pertenece a los reales. ¿Y qué denota mu? Mu es un escalar. Al decir un escalar, estamos hablando de un valor cualquiera, ¿no? Que pertenece a los reales, sea 1, 1.5, 2 tercios, menos 1, menos 10, menos 20, 40, raíz de 2, es decir, cualquier valor que pertenezca a los reales.
Y la multiplicación, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el mu por el vector b, lo único que yo tengo que hacer es multiplicar ese mu, ese escalar, por cada una de las coordenadas. ¿Sí se da cuenta? Multiplico el mu por la coordenada 1, multiplico el mu por la coordenada 2, y multiplico el mu por la coordenada 3. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar también. Veamos aquí qué nos dice. Que mu por b, mu por el vector b, es igual a 0, al 0 vector, obviamente. Estamos hablando del 0 vector. Siempre que usted lo ve en negrillas, es el 0 vector. Cuando no esté en negrillas, es 0. Que mu por el vector b es igual a 0, sí, solo sí. Mu es igual a 0. Obviamente, si mu vale 0, al multiplicar cada una de las coordenadas, me va a dar 0, 0, 0. O que el vector b sea el 0 vector. Me refiero a que si el vector b es 0, 0, 0, da igual por cualquier valor que usted multiplique, igual va a seguir siendo 0, ¿no? Eso es lo que le quiere indicar. Aquí tenemos las propiedades. ¿Qué me indican las propiedades? Tengo la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. ¿Qué me dice la propiedad asociativa? Que si yo tengo multiplicándose dos valores escalares, por ejemplo, mu y lambda. No es lambda. Bueno, llamémoslo lambda, porque no me acuerdo ahorita el nombre del símbolo. Mu por lambda, ¿ya? Mu por lambda, es decir, dos valores escalares. Estamos hablando, por ejemplo, 2 por 3, ¿ya? Para que no se piense que es complicado. Solo son dos valores escalares, 2 por 3. 2 por 3 por el vector b va a ser igual a primero multiplicar ese 3 con el vector y luego ese vector multiplicarlo por el 2 que está afuera, es decir, por el otro escalar. Da lo mismo multiplicar primero los dos escalares y luego por el vector, a multiplicar escalar por vector y nuevamente escalar por vector. ¿Sí? Esa es la propiedad asociativa. ¿Y qué me dice la propiedad distributiva? Pues que si dos escalares se están sumando y luego multiplicando por b, esto es más o menos como caso de factorización, no sé si se acuerdan, cuando se sacaba el factor común. Entonces, mire, si dos escalares se están sumando y luego se multiplican por el vector b, va a ser igual a multiplicar un escalar por el vector b y luego sumado a ese otro escalar por el vector b. ¿Ya? O, si ya hablamos de distributiva de vectores, si dos vectores se están sumando, esta es la suma de vectores, ¿no? Y luego se multiplican por un escalar mu, es igual a decir que ese escalar lo voy a multiplicar por el vector 1 más ese escalar lo multiplico por el vector 2. Esto aquí es tan simple como que usted multiplica el de afuera, cuando usted multiplicaba el elemento que estaba afuera por el primero que estaba dentro y el elemento que estaba afuera por el segundo que estaba dentro, ¿sí? Eso no hay cómo perderse. Ahorita si damos un ejemplo sencillo de lo que viene siendo escalar por un vector, porque es muy simple. Ya se dará cuenta usted mismo. Imaginemos que yo tengo un escalar mu igual a 5, ¿ya? Y tengo un vector b que es igual a 6, 2 y 1. 2, 6 y 1. Y a mí me piden encontrar el valor de mu por b. Mu por b. Es decir, el escalar por el vector. Es tan simple como decir, ¿qué cosa? Que esto va a ser la multiplicación entre ¿qué? Mu por b. Mu por b va a ser la multiplicación entre ¿qué? Entre 5, que es el escalar, por el vector, que es 6, 2 y 1. ¿Verdad? 5 que es escalar, por el vector, que es 6, 2 y 1. ¿Y ahí qué hago? Pues multiplico, ¿verdad? 5 por 6, 30. Esa es la primera coordenada, porque era escalar por coordenada, escalar por coordenada, escalar por coordenada, ¿verdad? 5 por 2, 10. Y 5 por 1, 5. Y ya está. Es así de simple. ¿Sí? Es así de simple.
Imaginemos que me dan un lambda, no me acuerdo el nombre de este símbolo, que es igual a 2. ¿Sí? Me dan un lambda que es igual a 2. Digamos que se llama lambda. Y ahora me piden encontrar el valor de mu por lambda por el vector b. ¿Sí? Mu lambda por el vector b. ¿Qué tengo que hacer? Es igual de simple, ¿no? Mu, que yo sé que vale 5, por lambda, que yo sé que vale 2, y por el vector b, que yo sé que vale 6,2,1, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué hago aquí? Simple, ¿no? La propiedad me decía que era lo mismo multiplicarlos a ambos y luego multiplicarlo por el vector, o, si usted prefería, multiplicar primero el 2 por el vector y luego multiplicar el 5 por lo que me quedaba, ¿no? Vamos a hacerlo de la manera más fácil que pienso yo que es primero multiplicar los dos escalares, 5 por 2, 10, ¿verdad? Y luego ese 10 lo multiplico por el vector. 10 por 6, 60, 10 por 2, 20, y 10 por 1, 10. ¿Ya? Y así de simple. Ese es el valor de mu lambda por el vector b. Estamos. Saquen una captura allí. Ya. Entonces, vamos a seguir compartiendo, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahorita? Si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. Hable ahora o calle para siempre. No. Bueno, aquí demuestra unas propiedades de los vectores y aquí nos da un ejemplo, ¿no? Mira este ejemplo. Nos dice, teniendo el vector b1 y el vector b2, determine la suma entre los dos vectores, b1 más b2, la resta entre b2 menos b1. Esto debe tener cuidado, ¿no? Cuando le pide b1 menos b2 y cuando le pide b2 menos b1. Y mire, aquí no le da el mu, sino que directamente ya le pone 4 veces el vector 1, es decir, 4 por el vector 1, menos 3 por el vector 2. ¿Sí? Analicemos cada uno de ellos. La suma entre b1 más b2 es la suma entre los dos vectores, ¿verdad? Entre las coordenadas de cada vector. Es decir, la primera coordenada que es 5 más la primera coordenada del segundo que es 3, es decir, 5 más 3. La segunda coordenada que es 4 más la segunda coordenada que es 2, es decir, 4 más 2. La tercera coordenada que es 2 más la tercera coordenada que es 1, es decir, 2 más 1. ¿Ya? Si usted suma, obviamente 5 más 3 le da 8, 4 más 2 le da 6 y 2 más 1 le da 3. Es decir, en otras palabras, yo ya tengo el resultado de la suma entre los dos vectores. Ahora la resta, y ahí es donde le digo que debe tener cuidado porque es b2 menos b1, es decir, primero pongo el valor de b2 y luego el valor de b1, como en este caso. La primera coordenada de b2, que es 3, menos, porque tengo un signo menos, la primera coordenada de b1, 5 menos 3 menos 5. La segunda de b2 menos la de b1, 2 menos 4, la primera de b1 menos la de b2, que es 1 menos 2. ¿Ya? Que me va a dar como resultado, si yo resto, 3 menos 5 menos 2, 2 menos 4 menos 2, y 1 menos 2 menos 1. Entonces ya tengo la resta. Aquí, ¿qué es lo que estábamos viendo, no? El día de hoy. 4 veces b1 menos 3 veces b2. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Obviamente tengo que multiplicar primero el escalar, que es 4 y 3, por el determinado vector. ¿Qué es lo que hace aquí? Mira.
4 por el vector 1, que es 5, 4, 2, menos 3 por el vector 2, que es 3, 2 y 1. Primero multiplica el escalar por el vector. Es lo mismo que cuando usted decía en una operación entre vectores. Entre vectores? En una operación mixta. ¿Qué se resuelve primero? ¿La multiplicación o la suma? Obviamente la multiplicación, ¿no? Primero son multiplicaciones, divisiones, potencias y demás. Y al final son sumas y restas, acuérdese de eso. Entonces lo mismo hago aquí, mire. 4 por 5, 20, 4 por 4, 16, 4 por 2, 8. Acá 3 por 3, 9. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Entonces ya tengo esa multiplicación entre escalar con vector. Lo único que me quedaría es resolver la resta, ¿verdad? Si yo digo que 20 menos 9 es 11, 16 menos 6 es 10, y 8 menos 3 es 5. Y ya tengo el resultado de esa operación, que me va a dar 11, 10 y 5. Es un vector, ¿no? Dice, la multiplicación de un vector por un escalar permite definir una relación de paralelismo entre dos vectores. Entonces, vectores paralelos. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Dice aquí. A ver, ayúdenme a uno de ustedes. Soriano. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Soriano siempre se va a desayunar. Arelis, Ordeñán. Dígame. Lea aquí, dos vectores paralelos. ¿Cuándo son vectores paralelos? Dos vectores no nulos, B1 y B2, son paralelos. Sí y solo si el uno es múltiplo del otro. Es decir, si existe un escalar, μ, dos Sí. rayitas, no sé, 0, ¿Qué? tal que B2 igual μ B1, lo cual se denota por B1 y B2. Paralelo a B2. A ver, para que vayan conociendo la simbología, ¿no? Dice, si existe un escalar μ diferente de 0, tal que B2 es μ veces B1. ¿Sí? B2 es igual a μ veces B1. No, tenía bloqueado el micrófono. B2 es μ veces B1, lo cual se denota por B1 paralelo. Esas dos rayitas 100 verticales indican paralelo a B2. Esto se explica aquí en el siguiente gráfico, mire. Dice, si el escalar es mayor a 0, ¿qué significa que mayor a 0? Que μ es positivo, ¿no? Si es mayor a 0, μ es positivo. ¿Qué indica aquí? Si ve el vector 1. Si ve el vector 1. Y aquí tenemos 3 veces el vector 1, si se da cuenta. 1, 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que el vector 2 es paralelo a B1, pero es 3 veces su tamaño. ¿Se entiende? Es paralelo, es decir, llevan la misma dirección. B1 y B2 llevan la misma dirección, pero B2 es 3 veces el tamaño de B1. Y es allí donde aparece el escalar, ¿no? El escalar indica eso. Primero, si es paralelo. Si hay un μ, es paralelo. Y luego me indica qué tan grande es en relación al otro vector. ¿Ya? O qué tan pequeño es en relación al otro vector, porque también puede ser. Dice, si el escalar μ es negativo o menor a 0, que también se puede indicar. Si el escalar es menor a 0, ¿sí? Y este es mi vector B1, ¿sí ve cómo cambia el sentido? ¿Por qué cambia el sentido? Porque si mi escalar es negativo, ¿qué va a pasar? Yo el vector 1 lo voy a multiplicar por un signo menos. Y si yo multiplicaba por un signo menos, ¿qué pasaba? Se cambiaba el sentido. ¿Se acuerda de eso? Si yo multiplicaba por un signo menos, yo cambiaba el sentido del vector. Y es lo que está pasando aquí. Al μ ser negativo, yo cambio el sentido del vector. Y aquí, este vector que estaba dirigido hacia la 1 en punto, digamos, ahora está dirigido hacia la 7 en punto, pero en 3 veces su tamaño. ¿Por qué? Porque a lo mejor μ valía menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si lo explico en un ejercicio, déjenme explicarlo.
Déjenme explicarlo y terminamos. Si lo explico en un ejercicio, imaginemos que yo tengo un vector de manera sencilla para que se entienda, que vale 1, 1 y 1, ¿ya? Este vector vale 1, 1, 1, ¿ya? Yo tengo un vector 2, que vale 2, 2 y 2, ¿ya? Imaginemos. La pregunta es, ¿esos dos vectores son paralelos o no son paralelos? Pues si existe alguna relación mu, sí lo son. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es o no es verdad que este vector 2 también se lo puede resolver como diciendo que el vector 2 es igual a 2 por 1, 1, 1? ¿Esto es o no es correcto? Decir que el vector 2 es correcto, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, este es un escalar que salió y multiplicó y multiplica el 1, 1 y 1 para que quede 2, 2 y 2. Y la pregunta es, esto de aquí es el escalar mu que se habla, ¿verdad? ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vector. El vector. ¿Qué vector? El vector 1, ¿verdad? Esto de aquí es el vector 1. Lo que escrito de otra manera se podría describir como que el vector 2 es 2 veces el vector 1, porque el mu vale 2, ¿verdad? Y este es el vector 1. Entonces, si yo encuentro esta relación, ¿qué puedo concluir? Si yo sé que B2 es 2 veces el vector 1, ¿qué puedo concluir entre esos dos vectores? ¿Quién me lo indica? Son paralelos. Exacto. Muchas gracias, Jeremy Quevedo, ¿verdad? Puedo concluir, no se ve acá, puedo concluir que el vector 2 es paralelo al vector 1. ¿Por qué? Porque cumple pues la condición de dos vectores paralelos. Dos vectores paralelos eran vectores que se podían expresar como ¿qué? Como mu veces el otro vector, ¿sí? Mu veces el otro vector. ¿Se entiende esa relación del paralelo? ¿Mm? No. Pregunten. Si ustedes no preguntan, ¿yo cómo sé cuáles son sus dudas? Bueno, vamos revisando. Ya para ir concluyendo. Mira aquí. Aquí lo hace un poquito más complicado lo que yo expliqué, ¿no? Me dice que tengo mi vector 1. Primero, dice, determina los valores K y P para los cuales B1 es paralelo a B2. ¿Ya? Para que estos dos vectores sean paralelos. Entonces, me dice que mi vector 1 es K, K más P, menos 2. Y mi vector B2 es menos K menos P, 2P, 2. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir aquí? Pues que yo tengo mi vector B1. ¿Cuál es la solución? Como la condición es que ambos vectores deben ser paralelos, esta es mi condición, ¿verdad? Que ambos vectores deben ser paralelos. Yo debo de asumir la condición que me dice de vectores paralelos. ¿Cuál es la condición? Ellos asumen que B1 es igual a mu veces un vector 2. Es decir, a mu por el vector 2, ¿no? Esta es la condición de paralelo. Ya se lo dice aquí, ¿verdad? Se lo dice aquí. Por eso es que ellos lo asumen acá. Y entonces tiene mi vector B1. Mi vector B1. Puedo haber escrito también B2 igual a mu veces B1. Eso no es problema, ¿no? Entonces escriben el valor del B1, que vale K más P, menos 2. Y escriben el valor de
del vector 2. Bueno, aquí lo hace muy rápido, así que lo voy a explicar acá. Ojalá me alcance el tiempo. Espero que hayan tomado captura de eso. ¿Cuáles eran los valores en ese momento? Me indicaba que mi vector B1 es igual K, se alcanzan a ver aquí, ¿verdad? K más P y menos 2. Y me indicaba que mi vector B2 es igual a menos K menos P, 2P y 4. Y me preguntaba cuál es el valor de K, cuál es el valor de P, para que B1 sea paralelo a B2, o B2 paralelo a B1, que es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Con la condición de que B1 es mu veces el vector B2, él escribe el vector B1, es decir, K más P menos 2 va a ser igual a mu veces el vector B2, es decir, menos K menos P, 2P y 4. Yo creo que hasta ahí se entiende, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es reemplazando cada vector. De allí, usted puede multiplicar el escalar por el vector. El escalar por el vector. ¿Qué le va a dar? Acá me queda igual, ¿verdad? Mu multiplica a cada una de las coordenadas, ¿verdad? Es decir, me va a quedar menos mu K menos mu P, coma, 2 veces mu P, y me va a quedar mu 4 veces mu. No me alcanzó la pizarra. Pero se entiende lo que estoy haciendo. Lo único que hice fue multiplicar el mu por cada una de las coordenadas. Déjenme ver cuánto me queda de tiempo. Ya, me queda 1 minuto todavía. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Obviamente, al multiplicar, me queda una igualdad entre vectores. ¿Sí se da cuenta? ¿Se acuerda cuando definimos igualdad entre vectores? Que me decía que dos vectores eran iguales si A1 era igual a A2, si B1 era igual a B2, y si C1 era igual a C2. Es decir, dos vectores son iguales cuando sus coordenadas son iguales. Entonces, ¿qué debe pasar entre cada coordenada? Que debe ser igual, ¿verdad? Cada coordenada debe ser igual. En otras palabras, esta primera coordenada que es K debe ser igual a esta primera coordenada que es menos mu K menos mu P, ¿verdad? Esta segunda coordenada debe ser igual a la segunda coordenada de acá, es decir, K más P debe ser igual a 2 veces mu P. Y esta tercera coordenada debe ser igual a la tercera coordenada acá, es decir, menos 2 debe ser igual a 4 veces mu. ¿Ya? A 4 veces mu. ¿Se entiende lo que dice aquí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es igualando coordenadas. Primera coordenada con primera coordenada. Segunda coordenada con segunda coordenada. Y tercera